Esto que estamos viendo es un corto llamado Canal Street. Es un corto con el cual de alguna forma yo terminé conociéndome con Alex. Alex Giraldo es, yo creo que uno de los cineastas con los cuales yo más me he identificado, con los cuales me he de alguna forma encontrado, reconocido. Y me acuerdo muy claramente, este día yo le dije, hermano, quiero salir a rodar un corto. Mi plan era simplemente ir a rodar este corto con él. Pero él dijo, no estoy para estas. Entonces, listo, nos encontramos en vivo en este momento haciendo un experimento loco, un experimento nuevo como siempre, que es tratar de hacer una charla en vivo y en directo con gente de la UNAV. Entonces nos encontramos por acá con Alex. ¿Qué hubo, mi hermano? ¿Cómo va la vida? Hey, Miguel, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Hermano, maravilloso. Haciendo locuras como siempre, que es lo que me gusta. Bueno, excelente. Pues estamos... Bueno, ahí están llegando los estudiantes de, como te decía, de último grado de cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente. Somos 2 grupos y pues ahí van llegando. Y pues la idea, obviamente, ellos están en pleno proceso de definir sus proyectos de grado, sus investigaciones, decidiendo escribir un guión, hacer un corto, hacer una investigación. Y la idea del espacio es obviamente pues tener tu experiencia o la experiencia de nuestros invitados en todos los campos, abrirle el micrófono y el espacio para que pues, los estudiantes hagan todas las dudas del mundo. Ahí veo también a Ana Sofía Osorio, que es también la docente de otro de los grupos. Y bueno, nada, muchas gracias, hermano, por aceptar. Y voy aquí a averiguar si ya están los grupos en la transmisión, como para que empecemos con algunas preguntas. Ana, ¿cómo estás? Hola, Miguel, hola. Hey, Ana, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien, gracias por aceptar la invitación a esto. Qué maravilla. Alex hizo la introducción pues, de la materia, de lo que buscamos un poco. Y no, yo creo que ya mis chicos les dije que se entraran a las 3:15, perdón, yo me tardé un poco más en la introducción antes de la clase, pero ya van a estar llegando. Y muchas gracias. Un poco, yo no escuché a Alex, pero pues te repito, esta es una clase de proyecto profesional cinematográfico que lo que buscamos es hacer visibles las experiencias de personas que ya se dediquen a esto, que se conviertan como inspiradores para estos pelados. Ya se van a graduar, o sea, ya están próximos a ser cineastas. Y lo segundo es como potenciarles la razón del por qué investigar para poder crear. O sea, que esos 2 conceptos no pueden diferenciarse, siempre tienen que ir un poco de la mano. Bueno, entonces eso suena maravilloso. Entonces, nada, la audiencia es toda tuya. Ya ellos me escucharon mucho. Bueno, maravilloso. Pues, ¿qué tengo para contarles? Tal vez contarles un poco o echarles como el carretazo un poco de cine recursivo. Creo que podemos empezar por ahí. A ver, sí, me gustaría eso, Miguel. Y obviamente creo yo que un punto importante tiene que ver con las razones por las cuales terminaste en el cine. O sea, revisar un poco tus propios antecedentes y tu vocación. Me parece que ese es un punto importante para estos grupos, que algunos sienten que tienen una vocación, otros están seguros de ella y otros están encontrándola. Entonces es buenísimo arrancar por ahí y llegar a cine recursivo. Mira lo interesante. Esta mañana estaba en una charla introductoria para el Festival de Cinearte de Palmira. No sé si se ha oído hablar de él. Ya están como por la 9ª versión. Y pues fue muy, muy interesante porque me encontré con
con gente del videoarte antigua y pues obviamente entre comillas, yo soy uno de los precursores del medio de videoarte, digo muy entre comillas porque yo realmente no soy videoartista, yo soy animador tridimensional. Entonces es muy extraño porque yo empiezo primero trabajando como desde la orilla de la animación, de la escultura y de las artes gráficas, y de repente me pego el salto directamente a la animación tridimensional, y de ahí pues continúo con el video. Los comerciales de televisión me saturaron y dije, pues me voy a terminar dedicando a hacer películas. Un momento de inflexión muy fuerte en mi vida, porque yo de alguna forma estaba trabajando con un grupo de gente, tenía mi empresa, yo alcancé a tener, imagínense, 35 animadores contratados. Sí. Ese es un proceso loquísimo. Y un día me di cuenta que yo estaba trabajando de noche para tratar de conseguir la plata de la nómina, haciendo cualquier cosa que pudiera hacer para tratar de conseguir la plata de la nómina. Dije, esto no es vida. Además, me quedó sonando mucho en la cabeza una frase que me dijo uno de los viejos animadores, un tipo llamado Nelson Ramírez, que era, pues sí, de los animadores clásicos de toda la vida. El tipo me dijo, eres tan bueno como tu último trabajo. Y eso a mí me quedó sonando tenaz, porque no importa que hayas hecho historia, que hayas tenido mérito, que tengas un desempeño excepcional en la vida. Si finalmente tú no te pones pilas, si no eres capaz de competir contra la gente que está a tu lado en publicidad, simplemente vas a morir. Es así de simple. Entonces yo dije, yo no quiero esto para mí. O sea, qué aburrimiento estar metido en un medio que está exigiendo de esa forma como tan depredadora y tan caníbal, y no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, pues finalmente decidí un día, en vez de ponerme a hacer micropelículas para otros, decidí sentarme a hacer mis propias películas. Decidí sentarme a cabalgar mis propios sueños. Eso fue un poco lo que terminé haciendo, montándome en el tema de olvidarme completamente del resto de cosas y enfocarme específicamente a hacer películas. Que yo me acuerdo de esa charla en Nueva York, mi hermano, contigo, que cuando estábamos en el festival, me acuerdo mucho de ella porque en esa charla yo estuve en un momento, ¿te acuerdas? Creo que los dos estábamos en un momento de quiebre. Tú decías, esta mierda me aburre, yo no estoy feliz aquí. Creo que es un tema paradójico porque éramos dos cineastas que estábamos en Nueva York y supuestamente debíamos estar felices de la pelota porque estábamos con otros cineastas en nuestra... Pero no, los dos ahí tirados en el cuarto del hotel solos, ¿no? De acuerdo. Y salgamos a caminar y tú me dijiste, no, yo quiero ir a esa VIH a ver equipos. ¿Y qué vas a comprar? Yo no voy a comprar nada, yo voy a ver equipos. Así de ñoños somos nosotros los cineastas. Luego me dijiste, no, sí tengo que ir a comprar, no me acuerdo, tenías que comprar algo para alguien. Alguien te había pedido un cable. Recuerdo, buenísima el que me recordás eso, porque era justo el punto de quiebre de qué tipo de películas yo quería hacer, qué tipo de películas vos querías hacer, porque estábamos en medio del tema industrial, ¿no? Como que la industria moldeaba todo a su gusto y de alguna forma uno quería otra cosa, y ese punto de quiebre en mi caso terminó siendo Destinos. O sea, fue claro, gracias a eso y otros encuentros en festivales de cine similares que terminaron siendo, bueno, voy a hacer otra película, pero bajo otros criterios. Y es muy parecido pues lo que pasó con vos, claro. El punto de quiebre mío fue violento, porque ahí fue que yo tomé la decisión de que iba a empezar un camino completamente diferente, y es el camino que me tiene en este momento aquí hablando con ustedes hoy. Fue el camino de coger la cámara que tenía y decir, voy a aprovechar Nueva York de la forma que mejor sé, que es haciendo cine, y salí y hicimos un corto. Yo me acuerdo que habían otros dos apáticos dentro de ese festival, que eran Claudio Cataño y Patricia Castañeda.
ellos decían, no, qué mamera estarme en el tema de ir esta noche a la clausura del evento que era en un bar. Entonces ellos dicen que irnos a tomar un bar, esa vaina, ¿para qué? Entonces yo les dije, hagamos algo. Ellos me dicen, pues claro, estamos en Hollywood, vamos a ver una obra de teatro. Les dije, no, huevones, ustedes son actores. Aquí hay una cámara, hagamos una película ya mismo. Y ese era el corto que estábamos viendo al inicio de la transmisión. Entonces, claro. Entonces yo creo que ese fue un punto de inflexión demasiado bravo para ambos. A mí me cambió la vida completamente. Ese festival fue muy poderoso. Sí. Que a mí no me invitaron. Fui la única directora que fue, la película fue, pero yo no fui. Perdón, tenía que decir. Del alma. Pero es cierto, fue la única de todas las películas, la única directora que no estaba era vos. Bueno, aprovechar esa intro, muchos de los estudiantes acá han participado en talleres tuyos, sus cortos han estado en Smart Film, donde estuviste como jurado, así que algunos ya te conocen mucho. Me gustaría pues como que abrirles el espacio que empiecen a hacerte preguntas y a indagarte. Muchachos, bueno, por favor. Maravilloso. El que quiera hablar, hable. Enciendan el micrófono, enciendan la cámara y empecemos con la conversación, que de eso se trata. De una. A ver, ¿quién se arroja primero? No, pero alguien se tiene que arrojar, porque si no, ¿para qué hacemos pues esfuerzos? No, ya. Es que no me entiende la cámara. Hola, bueno. Ya te estamos viendo. Dale, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo va la vida? Bien, gracias. Bueno, ya ustedes comenzaron a hablar como sobre cómo llegaron a tratar de hacer un cine un poco diferente a la industria o al que uno aprende en cuanto a al proceso de hacerlo. Pero entonces, ¿qué tal ha sido hacer cine así? Hacer un cine, pues como vos mismo lo decís, cine recursivo. ¿Cómo ha sido tu método? ¿Cada cuánto puedes hacer una película? Todo, sí. Todo sobre la realización como tal. Te tengo una pregunta. ¿Quieres que te motive, que te dé alicientes, o quieres que te diga la verdad? Pues, la verdad. Pues sí, la verdad. Igual creo que todas las verdades en esto no es que motiven mucho. No, y ese es un tema importante, porque si hacemos honor a la verdad, el camino del cineasta es un camino realmente duro, es un camino doloroso y es un camino de pocos reconocimientos. Empezando porque estamos llenos de una cantidad de mentiras que son la farsa más grande del mundo. La primera farsa que se tienen que quitar de encima es ese tema de que necesitamos construir una industria para encontrar una identidad nacional. Eso es completamente falso. El cine no es una industria. El cine es un trabajo que hacen artistas. El director es artista, el guionista es artista, el camarógrafo es artista. Me atrevo a decir que hasta el productor tiene que ser un artista, o de lo contrario no es capaz de sacar adelante la película. Entonces, la gran verdad es que mi primera película la hice a pulso, la saqué a la mala. Aquí en Colombia absolutamente nadie me la quiso aceptar. Esa es la verdad. O sea, yo intenté de verdad ponerla en varios lugares y en Cartagena me la rechazaron 4 veces. En Guadalajara me la rechazaron 2 veces. Y no pasó nada con la película. Hasta que un día alguien vio el póster, un productor internacional vio el póster y dijo, oiga, esta película se ve interesante. Vio la película y dijo, no, está buenísima, la quiero meter en un catálogo. Paso siguiente, lo que pasó con eso es que la película se distribuyó mundialmente. Se distribuyó en 96 países, se tradujo en 6 idiomas, ganó una cantidad de premios internacionales, y todo esto sin que yo realmente lo supiera o sin que consiguiera un solo peso. ¿Por qué? Porque el distribuidor, para llegar a 90 países y lograr sacar adelante todos estos procesos, terminó gastándose más plata de la que, entre comillas, recuperó. Y gracias a eso, simplemente yo me quedé sin tener control de mi película, sin poderla trabajar y sin poder hacer nada. Resulta que ahora yo mismo, cuando estoy haciendo mis propias transmisiones por YouTube y pongo el tráiler, me bloquean mis propios videos porque hay uno de esos compradores que se puso a registrar los derechos, y en este momento yo no puedo, yo no soy dueño de mi propio producto.
Luego mi segunda película yo dije, ya aprendí todos los errores que cometí en esta. Y efectivamente no cometí los mismos errores, cometí nuevos errores. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Ana Sofía? No hay forma de no cometer errores. Es imposible. No hay forma. Pero los cometí con esteroides. Dije, ¿saben qué? Voy a hacer una película de corte comercial y voy a sacarla adelante, la voy a sacar del estadio. De hecho, voy a hacer la mitad en español y mitad en inglés. Y dije, y tiene lógica, ¿no es cierto? Si tú haces una película mitad en español y mitad en inglés, vas a ganar 2 mercados, ¿no es cierto? No, perdí 2 mercados. Cuando me dicen, oye, ¿cuándo me puedes pasar la versión en inglés? Y yo digo, no se puede. No puedo. No se puede hacer una versión en inglés. Entonces, claro, oye, en este momento me río, pero pues son cosas un poco trágicas y un poco torpes. Y ahora mi última película lleva casi 4 años trancada por un problema legal que me costó el matrimonio, que me costó la empresa, que me ha costado casi todo. Y en este momento pues estoy viendo cómo hago para revivir la película y poderla terminar. La estoy sacando a pulso yo solo. Entonces el camino del cine es complejo, pero la respuesta es las películas hay que hacerlas cada vez que se pueda. Y mientras menos complicaciones te puedas montar para hacer una película es mejor, porque es el mejor camino para hacerla es hacerla con lo que tienes en las manos. Como aprovecho ahí un momentito y me meto, y entonces, como para cerrar la pregunta de Juan José, ¿repetirías la experiencia por hacer cine o qué? Porque digamos, tienes tu tercera película, pero entonces estás remando solo. ¿Qué crees? ¿Ahora estás convencido de que seguirías tomando las mismas decisiones o no? Es una pregunta compleja. Yo diría que los cineastas, ser cineasta es ser sinónimo de ser masoquista y de ser terco también. Entonces hay un tema de masoquismo en el cual si me ponen a elegir entre tomar seguir con el mismo camino o tomar otra cosa en la vida, definitivamente elegiría 1.000.000 de veces hacer lo que he hecho, a ser contador o abogado o lo que sea. Además, cuando eres cineasta puedes ser muchas cosas. Me siento muy contento con el rol que estoy tomando de comunicador, con el rol que estoy tomando de amplificador de conocimiento. Eso me alegra muchísimo y me tiene muy contento. Ok, buenísimo. No sé, gracias. ¿Quién más tiene más preguntas por ahí? Hola, yo quería... Sí, te oímos. Espérate que te cortaste. Pues yo quería saber cómo en dónde se puede trazar la línea en cuanto a yo puedo hacer algo con lo que tengo, digamos, entre comillas, en cine recursivo y en donde estás haciendo como un acto de suicidio, por decirlo así, que ya de por sí, o sea, hacer una película, pues obviamente también es muy riesgoso, ¿no? Pero no sé si me hago entender. Sí, perfectamente. Y la mejor respuesta que tengo para eso es, si no es un acto de suicidio, no vale la pena. De hecho, el mejor consejo que puedo darles para emprender un proyecto es nunca piensen en pequeño. De hecho, si ustedes no se ponen como propósito rasgar los hilos de la historia, cambiar la historia del cine, hacer una película que rompa en dos la historia del entorno en el que están viviendo, no vale la pena que se metan en el reto. Yo sé que suena un poco contradictorio a lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo esto es una vaina imposible, pero al mismo tiempo también les estoy diciendo vayan más allá, ¿no? No solamente hagan una película ahora para tratar de salir adelante con el ejercicio, o por ejemplo el hecho de decir voy a hacer esta película simplemente para demostrarle al mundo que soy capaz de hacerla. Ese para mí es el consejo más torpe, más estúpido que puede darle el motivo más estúpido que puede tener cualquier persona. Si tú vas a hacer una película es porque la vas a hacer de verdad y te la vas a meter con toda. Y una película es como enamorarse, no se puede hacer a medias. Tú no te enamoras a medias. Si tú empiezas a salir con alguien y de repente dices, no, hagamos esto experimentalmente a ver si nos va bien, automáticamente va a fallar la relación.
Esto hay que hacerlo con berraquera. Entonces, la línea es muy tenue, pero cuando la encuentres, salta al otro lado y arrójate al suicidio de la forma más agresiva posible, porque la verdad es el único camino para realmente poder hacer una película. Ok, pues yo personalmente siempre que he estado en algún tipo de proyecto siento que, o sea, es como, no sé, por lo menos cuando estuvimos con Alex, él siempre nos decía como que prepárense para que absolutamente todo salga mal. Y entonces yo siempre estaba en crisis porque yo veía absolutamente todas las posibilidades de fallar. O sea, para mí sinceramente sí siempre es un suicidio. Entonces, lo pregunto es más por si de pronto, como que si en algún momento uno se deja de sentir así pero ya veo que no. Muchas gracias. De hecho, cada vez debe ser peor. En el momento en que tú encuentres una zona de confort, específicamente en el cine, es porque ya estás muerto. Eso es así de simple. No existen zonas de confort. La zona de confort está diseñada para los trabajos estándar. Una zona de confort está diseñada para los escritorios. El cine no se hace en escritorios. Bueno, perdón. Miguel, ¿sí? Perdóname, ¿podrías dar acceso? Que hay un par de estudiantes que están diciendo que no han podido acceder porque no les han permitido el acceso. Por supuesto. Pero, ya los estoy encontrando aquí, gracias. Ya vi que se puede mandar una ventanita aparte para eso. Ya la tengo aquí abierta. Vale. No, mira que yo aprovecho eso, lo que decía Diana, lo que vos estás afirmando, y creo que vale la pena aquí hacer un paralelo porque evidentemente hay otro tipo de películas y otro tipo de proyectos en los que no es un acto de suicidio ni están en busca de ambicionar, transgreder o cambiar, sino que como un contador se la pasan haciendo y repitiendo las cosas. Evidentemente ese es un tipo de cine que existe y que funciona, de pronto no en nuestro país, en otros países aquí es todo más difícil, pero en esa dualidad, si a vos te dieran la oportunidad de pasar allá a repetir, a hacer lo que te ganes un dinero al mes, ¿lo harías o bajo tus reglas como hasta ahora sigues jugándotela cada vez? O sea, tiras los dados a ver cómo va pasando cada día. Yo creo que cuando tienes un estilo, el asunto funciona solo. O sea, hace un tiempo me encontré con Jorge Navas. Estábamos en un café, el tipo me contó un proyecto que tenía y no sé por qué salió el tema de una charla que habíamos tenido casi 15 años atrás, en la cual los dos habíamos estado hablando porque estábamos postulando a dirigir los mismos episodios, que eran unos episodios de una serie llamada Mujeres Asesinas. Él sí quedó, él se ganó el puesto. Cuando empezamos a recapitular, ¿yo por qué lo perdí? Porque cuando me dijeron qué pensabas hacer, yo dije yo quiero hacer esto y lo quiero hacer así. En cambio, Jorge Navas dijo qué hay que hacer. Vieron el reel, vieron la disponibilidad y dijeron Miguel es un tipo complicado, con ese tipo no nos metemos. Ese tipo va a hacer vainas raras. Y tenían razón, obviamente. Yo soy un tipo raro, complicado, hago las vainas a mi manera. Y creo que el tema salió porque él me decía que había seguido mi carrera y que se sentía muy mal. Decía, yo no he debido aceptar ese trabajo en ese momento que me llevó por este camino. Y yo le dije exactamente lo mismo. Yo le dije, yo tal vez he debido aceptar ese trabajo porque me hubiese permitido adelantar este trabajo de una forma muy concreta. El tema es que no se trata del camino que uno toma, sino se trata de los objetivos, la intención y la mecánica con la cual uno esté trabajando. Yo sé que suena pura filosofía basura, culacén, pero así es. Uno tiene que ser consciente de cuál es la materia prima que uno tiene y aprovecharla. Porque si no lo hace, automáticamente el asunto se le va para otro lado. Termina uno completamente jodido. De hecho, los mayores errores que he cometido en mi vida es precisamente pensar en complacer a los otros o en desarrollar proyectos que sean un poco... O sea, por ejemplo, es que mi primera película tiene que ser comercial. Uno piensa eso. De hecho, yo soy un fanático de la ciencia ficción. Yo quisiese haber hecho una película de ciencia ficción
como mi primera película, pero terminé haciendo una película de terror, entre comillas. Y digo comillas porque si ustedes ven la película, que los voy a invitar a que la vean, ahorita les dejo el link para que la puedan ver, se van a dar cuenta que no es una película de terror y que es una mala película de ciencia ficción empaquetada dentro de un marco de terror. Entonces uno dice, Miguel, si usted hubiese tenido los cojones de hacer la película bajo un criterio incluso más personal todavía, hubiese funcionado mejor. Yo creo que lo mismo también te pasó a ti, ¿no es cierto, Alex? ¿O no tanto? No, pasa. Y digamos que hay una cosa y está bueno acá Castellana también porque ella en sus películas ha sido más asertiva en relación a lo que buscaba. Y eso a mí iba me a decir pasado, que ella no es tan loquita como nosotros. Sí, a mí me ha pasado como vos, como que yo esto lo mido para allá, pero va modificándose en el camino también porque el mismo proyecto y mi propia intención pues hace que eso ocurra, ¿no? Entonces, sí, seguro, lo comparto. No, y no solamente eso, yo sé que lo estamos compartiendo dolorosamente. Está bien. Sí. No sé, ¿quién más tiene preguntas? Los oigo, muchachos. ¿Sí? ¿Quién habla por ahí? Hola, hola. Hola, ¿me oyen? Sí, te oímos. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo. Yo te quería hacer una pregunta en base al tema de mi proyecto de grado. Yo me estoy enfocando en el tema de la distribución y pues digamos que todo este cine recursivo yo creo que también de alguna manera, no sé si también te lleva a pensar a nuevos modelos de distribución. Entonces digamos que yo creo como un enfoque en temas de plataformas digitales. Yo te quería preguntar, como poner ese tema sobre la mesa, ¿tú cómo ves en este momento la distribución online de películas, la distribución por plataformas? ¿Cómo ves, digamos, esta nueva opción para las películas colombianas? Ahorita hablaste de que uno de tus proyectos fue distribuido, pero no te entendí si fue en plataforma o cómo fue, pero la pregunta en general es ¿cómo ves el panorama del estreno de películas en internet, en plataformas y digamos dejar de lado como salas de cine por estos nuevos espacios? Te cuento, mi socio en este momento, mi socio en Crímenes, es el que han logrado normalizar, o sea, sacar los parámetros legales y está distribuyendo contenidos para casi todos los autocinemas aquí en Colombia. Es uno de los que está enfocado en eso. Por otro lado, yo también me he estado dedicando a otro tipo de procesos. Te muestro, por ejemplo, esto que estás viendo es otra plataforma que tengo, se llama BZ Cine. Es un listado de películas que van de la B a la Z. La idea es que los gringos se saquen los ojos entre ellos por el cine de clase A y que nosotros cojamos el resto de letras del alfabeto de las películas que realmente queremos ver y hagamos algo con ellas. Yo estoy haciendo un recopilado de plataformas que muestran películas no piratas, sino películas que han sido liberadas por los autores, lo que yo llamo cine libre. Y también estamos desarrollando un banco de proyectos para personas que quieran desarrollar proyectos. Específicamente, la idea es crear como una especie de bolsa de talentos y de capacidades para que entre todos podamos simplemente sacar adelante nuestros proyectos de una forma más eficiente, más, digamos, menos traumática, por decirlo de alguna manera. Aquí también, no sé por qué algo me está pasando con internet. Ah, ya sé, perdón. Entonces, ¿qué pienso yo con respecto a la distribución? El punto más importante aquí, digamos, el punto de partida para mí, es que considero varias cosas. La primera, que somos la última generación que va a entender el concepto de propiedad intelectual. O sea, me refiero a que ese concepto de una película que de repente está desarrollada por un estudio y que se comercializa dentro de una cadena de venta, ese concepto va a desaparecer. El cine va a tomar exactamente los mismos caminos de distribución que tiene la música.
De hecho, si miras industria musical, industria cinematográfica, lo único que tienes que cambiar es el MP3 por MP4 y todo lo demás es igualitico. Los mismos ataques de leyes SOPA, los mismos problemas de restricción, los mismos bloqueos de plataforma, absolutamente todo igual. Y esto es un mecanismo que está diseñado específicamente para que unos muy pocos, me refiero a los licenciatarios, ni siquiera los autores, sean los que tienen el control de las plataformas. Y ha desencadenado en lo que hoy en día conocemos como mafia de contenidos. Que ese es probablemente para mí el problema más grave que estamos atravesando en este momento como cultura, porque estamos perdiendo la posibilidad de interactuar con públicos. Ahora, el otro problema que hay es que las plataformas OTT y todos los sistemas pagos están llegando a un punto de saturación en el cual se plantea que a un futuro muy próximo el futuro va a ser el free TV, nuevamente en internet gracias a publicidad, y tú realmente vas a estar pagando es por tener experiencias específicas. Por ejemplo, tú pagas para que un curador te muestre unos contenidos específicos y que sean exclusivos. O tú pagas para que un curador te muestre entre todas las películas de los años 70 cuáles son las que tú quieres ver. Pero van a ser cosas marginales y cosas muy segmentadas. El gran problema que tenemos con esto es que los módulos de inteligencia artificial están alterando la forma en la cual nosotros consumimos esos contenidos. No sé si te hayas dado cuenta, pero desde que TikTok e Instagram con las historias ha cambiado completamente la estructura y el comportamiento de consumo que tenemos nosotros. Y viene un aliciente que es probablemente el más delicado para mí. La inteligencia artificial va a empezar a regenerar contenidos antiguos. Cosas como, por ejemplo, aplicación de deepfake en tiempo real, en el cual tú simplemente vas a elegir con qué actor quieres ver tu película clásica. Recontextualizarla al lenguaje moderno. Eso ya está empezando a suceder. Coger una película antigua y que el módulo de inteligencia artificial coge el léxico de un actor con su misma voz y lo modifica para convertirlo en un léxico más actual. Eso ya está empezando a ocurrir. Pienso que las películas en muy poco tiempo van a ser un híbrido entre lo que estamos viendo en plataformas de juegos y lo que estamos viendo en este momento en las plataformas de demanda. Entonces, obviamente, si me preguntas a mí cuál es el futuro de la distribución de contenidos, está alrededor de la conformación de nichos humanos. Hay que crear tribus. Nosotros mismos tenemos que crear grupos pequeños, grupos que nos permitan dispersar entre nosotros y formarnos entre nosotros en ciertos parámetros de conocimiento. Creo que el ejemplo más directo de lo que puede llegar a ser los contenidos del futuro es la microsegmentación de nichos, de fenómenos como por ejemplo Dark. Que Dark es una serie que rompe todos los esquemas de lo que debería ser algo comercial. Es demasiado compleja, es lenta, es enredada. Entonces, bajo esos parámetros, no sería lo que pidió Netflix, que fue un poco lo que pasó con Breaking Bad, ¿no? Al tipo le dijeron, la historia no nos gusta mucho, pero tú nos has jodido tanto que te voy a financiar el piloto. Entonces dieron la plata para el piloto y el tipo cogió la plata del piloto e hizo 7 episodios. Cuando proyectaban el primer episodio se dieron cuenta que la vaina iba a reventar comercialmente y se volvió un fenómeno, siendo algo que rompía completamente los estándares de lo que estaba pidiendo el canal. Entonces, yo considero que el futuro de la producción está en los realizadores que sean radicalmente agresivos e independientes y que tengan la posibilidad de conectarse con esos micronichos de mercado para poder atacar esa distribución de otras formas. La respuesta rápida. Sí. Sí, está muy completa. Yo te quería preguntar también por ese lado. Ahorita nombrabas, por ejemplo, estas nuevas redes sociales, Instagram, TikTok, que fomentan algo nuevo que surgió, que son los prosumers, o sea, todas esas audiencias que ahora producen contenidos y pues yo creo que tú debes entender esto perfectamente de hacer cosas, o sea, que la audiencia ya no solamente ve, sino que también hace. Entonces, yo te quería preguntar, por ejemplo, en tus obras o como director, digamos, como productor, ¿tú tienes en cuenta estas nuevas audiencias? Y si las tuvieras en cuenta, ¿cómo crees que debería ser el proceso para hacer, digamos, contenidos para estas nuevas audiencias que están surgiendo? Te voy a contar una historia. Yo hice mi primera película y la puse en IMDb. Alguien vio el póster y la distribuyó y la película resulta que se pirateó. Y se pirateó de una forma absurda. Un día estaba yo en un festival de cine. Precisamente estaba con Carlos Cuarón y el tipo
me vio la cara completamente desfigurada con una lágrima aquí en el ojo, ¿no? Y me dice, ¿qué es lo que pasa, Miguel? Y le muestro los índices de ISO Hunt que mostraban casi 20 millones de descargas de la película. Entonces yo dije, no valgo nada. Ya empaque, vámonos, la película ya murió. Y luego me pongo a ver de dónde le estaban descargando, y cuando me pongo a revisar me doy cuenta que se había vuelto súper famosa en la antigua cortina de hierro. No sé por qué, no tengo idea. Creo que fue porque la película la pasaron en Japón y de Japón saltó a Rusia, y en Rusia se pirateó hasta en la sopa la película. Se volvió un hito, se volvió un fenómeno la película. Entonces, claro, cuando el tipo ve esas cifras, es a él al que se le agua el ojo y me dice, Miguel, esto es un éxito completo, mi película no la han querido piratear. Entonces él me dice, también la piratearon, pero pues no tiene estos números. Entonces ahí me cambió completamente la visual. Al final de ese festival me llaman de Buenos Aires Rojo Sangre y me preguntan que si podían pasar la película. Yo les digo, la película ya estuvo en Cine Latino, o sea, ya se quemó comercialmente, ¿para qué la quieren? Entonces me dicen, no, es que la queremos pasar. Ese año ganó Mejor Película y Mejor Director en Buenos Aires Rojo Sangre, ganó Mejor Película en Montevideo Fantástico, también gané Mejor Dirección en Fixi. O sea, y todo eso, lo que estoy diciendo es gracias a la piratería. Ahora, el tema es que tal vez digamos, la paradoja o el rebote raro que tiene esta historia es que aquí en Sudamérica nadie la ha visto. La vieron en Rusia, doblada por unos piratas rusos, porque nadie la dobló oficialmente. Ellos mismos, los piratas, la doblaron y la distribuyeron. Yo nunca vi un peso de eso. Y finalmente, pues eso fue lo que hizo que la película pudiera salir adelante. Pero entonces fíjate que no... tratar de complacer a un público también lo considero que puede ser uno de los errores más grandes que uno puede cometer, porque en el momento que tú seas capaz de definir tu público y lo tengas claramente enfrente, la posibilidad de error que tienes de solo interpretación es absurda. Intenta por un minuto definir cuáles son los parámetros que lleva un seguidor de Tarantino, por ejemplo. O dime qué género tiene una película de Tarantino. O dime cómo es la gente que ve las películas de Tarantino. Es imposible definir. Entonces, si yo digo, yo me voy a enfocar a este tipo de personas, a menos de que yo tenga una visión de género tan definida que diga, por ejemplo, no, es que lo mío es que yo voy a hacer una comedia romántica. Ah, no, ahí es completamente diferente porque es un segmento que tiene un nicho de mercado específico y definido. Igual, si vas a hacer una película de terror, hazla de verdad de terror, no la hagas a medias tintas como yo. Que por rebote le terminó gustando a unos rusos por allá es un tema completamente diferente que en este momento yo no tengo ni idea por qué. Te lo juro, no sé por qué. Y es imposible saber por qué, y te voy a decir por qué. Simplemente porque no existe información para poder sacar un criterio o un juicio de eso. Precisamente porque todo es pirata, porque está funcionando por canales que no son convencionales. Esa es la triste historia de mi vida. Una cosa ahí para complementar con la pregunta de Juan Pablo y tu respuesta, Miguel, que me parece interesante dejar ahí sobre la mesa con la distribución, sobre todo de esta mirada un poco oscura que planteas de la distribución digital, es el que ya no se hagan como se hacían DVDs o Blu-rays o VHS mucho atrás, porque se convertían las películas, existían en esos formatos análogos y podías encontrarlos en una videotienda o en una biblioteca, están las películas ahí, pero claro, ahora no. Entonces hay un problema serio en el tema de lo histórico del cine, ¿cierto? Y es que si la película no está dentro de esos parámetros, digamos, de los algoritmos, ya no hay chance para esa película y hay millones de películas que se van a quedar guardadas y que nadie va a ver en la vida y que no van a ser distribuidas porque no hacen parte de esos estudios. Y ahí me parece también un gran problema de la mirada que va a pasar con la distribución. ¿Cuántas películas no ves porque solo ves Netflix? ¿Cuántas películas no ves porque no las puedes encontrar de manera análoga como ocurría hasta hace unos años? Y ese es un punto grave ya en términos de la memoria, ¿no? En términos del cine como memoria, no como entretenimiento, sino de que esa pieza, sea cual sea, es una
una pieza de valor histórico que cuenta determinada cosa y que se está echando a la basura o simplemente no se tiene en cuenta. Y solo se tiene en cuenta lo consumible rápidamente. Y eso es una cosa ahí como para poner en la mesa que es grave. Bueno, no solamente es grave, sino que es profundamente grave. Se han hecho más de 7 millones de películas en el mundo, de las cuales en plataformas digitales comerciales hay solamente unas 15.000. Esa es la verdad. Cuando uno se pone a sumar los títulos, porque hay mucha redundancia, no llegamos a 30.000 títulos que son los que realmente se encuentran en plataformas digitales. Luego hay algunos archivos que pueden llegar a tener otros 2 o 3 millones de películas. ¿Qué pasa con el resto de películas? Podríamos asumir que muchas de esas películas son simplemente basura. Obviamente la basura se va a perder, pero también dentro de eso hay incunables o documentos que deberían tener algún tipo de valor. Pero yo complemento lo que estás diciendo, Alex, con algo que es lo que de fondo me parece peligroso, lo que creo que realmente es el conflicto en todo esto, y es que nosotros ya no estamos viendo películas. Ese sí es un problema serio, porque cuando nos conectamos a una plataforma no estamos viendo, estamos dejando que ese contenido pase. Incluso hagan un censo de las últimas series que vieron en Netflix y se van a dar cuenta que muy difícilmente son capaces de darme una definición de lo que pasa en la serie de una forma concreta. La otra cosa es que terminaste de ver la serie y sale de tu cabeza muy rápidamente. O sea, 2 meses después ya no te acuerdas de nada de la serie. Y es precisamente por un efecto de blanqueo que tenemos por las redes sociales. Porque no estamos consumiendo el contenido como un ejercicio intelectual, lo estamos haciendo simplemente como por meter ruido en nuestra cabeza de alguna manera. Ese tema de que antes prendíamos el televisor para sentirnos acompañados, lo estamos haciendo en este momento con Netflix. Y el gran problema que tenemos es que ya nos hemos acostumbrado a cierto perfil de producto que nos están dando. Entonces ya necesitamos que la película tenga efectos, que tenga explosiones, que tenga tal. Ya tenemos una cantidad de cosas que necesitamos. No estamos viendo nada más, ni siquiera le estamos poniendo atención a la trama. Y ese es un problema muy serio de las nuevas audiencias, porque nosotros básicamente no tenemos las herramientas suficientes para dar el paso atrás y decir, hoy me voy a sentar a ver una película. Hoy me voy a sentar, como antes hacíamos, que nos íbamos a un cine, éramos secuestrados 2 horas y como no teníamos absolutamente nada que hacer, veíamos la película. ¿Cuántos de ustedes ven la película sin tener el celular en la mano? Esa es una pregunta importante. De acuerdo. Bueno, si alguno no tiene preguntas porque el micrófono no funciona o algo, el chat también funciona. Y ¿quién sigue? El viejo truco del chat está activo, ahí lo podemos ver. Miguel, yo quiero complementar un poco lo que decías y yo creo que es un cambio de la forma de experimentar las sensaciones. O sea, yo creo que hemos perdido la sensación de la experiencia, porque el ir a cine no solamente era ir a cine y entregarnos tal, sino era el ir, comprar la boleta, todo lo que significaba ir a cine de comienzo a fin. Lo mismo en los DVDs, era comprar los DVDs, destapar los DVDs. Hoy tuvimos una sesión de autorreferencia y una de mis estudiantes marcó como un punto de inflexión en su vida, es que el día que se graduó de bachiller le regalaron una colección de DVDs y que fue tan importante para ella que sus papás se lo entregaron hasta recién salido de la ceremonia y se acuerda de destaparlo y de estar todo. Creo que esas son las experiencias que nos hemos perdido, o sea, que no solamente se ha vuelto digital los contenidos, sino nosotros como espectadores también somos digitales, cada vez somos más análogos, cada vez dejamos de lado muchos de los sentidos que deberían participar en la experiencia audiovisual. Entonces yo no sé qué pensás de esto y ya cierro mi discurso. No, que tienes toda la razón. Alguien dice que la gran pérdida no me acuerdo el nombre es un japonés. Él dice que el gran problema que tenemos es la pérdida de la ritualidad en la humanidad. Hemos perdido el rito y la ritualidad es necesaria para la alimentación del alma. No hay que verlo desde el punto de vista religioso, porque esto lo hizo un japonés que no cree en Dios. Ellos creen en el alma de las cosas, ellos son animistas. El tema con esto es que es completamente cierto, hemos perdido la ritualidad y nos hemos vuelto animales de costumbres. El gran problema que tenemos es que la gran cantidad de interacción con la información y con las redes
nos ha llevado a que nuestro cerebro se vuelva perezoso. Nosotros venimos de una época donde las interacciones de contacto que teníamos eran conversaciones telefónicas o un correo electrónico. Y esas ya eran 3 capas de interacción que eran súper complejas. De hecho, era el trabajo. Una persona en una oficina regular tenía 20 interacciones en el día. No podía tener más de 20 interacciones en el día. Nosotros en este momento estamos teniendo más de entre 140 y 350 interacciones en el día. O sea, tenemos conversaciones paralelas por chat, vemos información, dejamos comentarios en redes sociales, hablamos telefónicamente, hablamos con personas y no nos damos cuenta de la saturación que eso genera para nuestros cerebros. Aquí hay un punto muy delicado y es que nosotros no tenemos la capacidad de entender el alcance real o la problemática real que esto tiene para nuestra propia construcción de realidad y la forma en la que consumimos los contenidos. Ese rito que estás diciendo de destapar el disco era un elemento mágico. Hoy en día ningún software se entrega en un disquete, sin embargo te los venden en una caja digital y cuando tú compras el software, de una caja que hizo un diseñador de un producto que no existe, que nunca se imprimió, que es la caja que está ahí, pero es tu caja. Tú piensas que están comprando eso cuando lo que te están dando es un código para que actives un producto que se descargó de internet. Eso se ha vuelto el cine para nosotros también. Y ese es el gran problema que tenemos, que no tenemos el vínculo de esa ritualidad. Pienso que las redes digitales están cambiando un poco eso y la pandemia nos ha vuelto otra vez a esa ritualidad de tenernos que encontrar, de conectarnos digitalmente y de tener unos protocolos de comunicación como lo que estamos haciendo en este momento. Pienso que de alguna forma esta debe ser la evolución del cine, esta debe ser la evolución de las experiencias humanas. Pero el gran problema que tenemos es que la inteligencia artificial nos ha convertido en unos borregos consumidores de basura para vender más y para ampliar, simplificar el lapso de las interacciones. Ya es tan impresionante que TikTok había empezado con 20 segundos y ya está en 5 segundos. Y eso es una cosa loca. Ya en este momento los videos más cortos son los que tienen más movilidad y son más interesantes. Dios mío, ¿a qué vamos a llegar entonces? La atomización de los contenidos, de los conceptos y de la conectividad humana. Miguel, una pregunta para volver a enfocar el tema de la vocación y a ver si alimenta un poco las dudas de algunos estudiantes. Porque, bueno, la razón por la cual desarrollas accesorios, inventas materiales, experimentas con lentes, experimentas con máquinas, para facilitar el trabajo del concepto del cine recursivo, digamos, es eso por un lado, pero ¿por qué liberas los planos, los mapas de estos accesorios? ¿Cuál es la razón para que lo liberes? Me gustaría conocerla y que los estudiantes aquí lo conocieran desde la idea de la vocación, porque podrías venderlos, porque podrías tener una industria paralela de venta de equipos. ¿Por qué lo liberas? ¿Cuál es la razón? Justo eso iba a preguntar. qué pena que los interrumpa así de cabeza, pero justo eso yo quería preguntar porque yo conocía cine recursivo y seguía cine recursivo y he hecho muchas cosas gracias a cosas que he visto en cine recursivo y mira que no te distinguía. Entonces me parece brutal todo lo que estás diciendo y justo me surge esa duda, o sea, ¿qué te motiva a ofrecer tanto conocimiento así de forma gratuita? No es de forma gratuita. De hecho, es la mejor forma que yo tengo para construir marca personal y para crear valor. Apréndete una cosa fundamental: eres el valor que das, y ese es el credo de las redes digitales y de las redes contemporáneas. A ver, hay 2 caminos para hacer una película. El camino el camino que les va a enseñar Alex, el camino que cualquier persona con dos deditos de frente va a desarrollar, que es aprender a estudiar, participar en convocatorias, crear ejercicios, construir nombre para poder conseguir la financiación y poder sacar adelante las películas. Es el camino regular. Digamos que uno de los consejos fundamentales que puedo dar es: no hagas una película si no la has vendido primero. Y ese es el objetivo fundamental. Cuando tú aprendes a tomar todo este camino y al final del día
descubres que haces una primera película para conseguir plata para la segunda, para poderle ganar plata a las terceras o a las siguientes. El cine es un camino de construir escuela. Y ese sería el camino normal, el camino tradicional. El segundo camino es el camino que toman los tipos obstinados, locos, absurdos y radicales como yo, que es hacer la película con lo que tienen en las manos. Aquí parto de un concepto y es, si tú te estás basando en un concepto, si te basas en una idea, tu idea debería ser tan fuerte, tan poderosa que pueda ser hecha con un celular. Porque, por lo contrario, si tú necesitas una gran maquinaria para construir, quiere decir que tú no eres un creador. Tú vas a ser un artífice, vas a ser una persona que construye un producto para poderlo sacar adelante. Entonces yo decidí tomar el segundo camino. Dije, no voy a esperar a conseguir la plata, voy a coger esta plata que tengo, que es muy poquita, voy a fabricarme mis propios equipos y voy a sacar adelante mi película, que fue Volver a Morir. El tema, voy a ir buscando por aquí alguna información para mostrarles eso. El tema es que cuando yo logro montar la película, ¿no es cierto? Cuando yo logro sacar adelante el producto, que digamos me puse e hice el proceso completo. Un momentico el encuentro. Resulta que, pues que no. Me di cuenta que era un camino completamente diferente y que de alguna forma tenía dificultades. A ver. Ahora sí creo que está entrando. No. Qué pena con ustedes. Ahí me di cuenta que sí, había hecho una pirueta importante, pero la pirueta no me había salido bien, porque cuando me ponía a hablar con otras personas, cuando me ponía a hablar, por ejemplo, con un productor, automáticamente te pregunta, bueno, ¿y cuánto costó la película? Aquí vendría una pregunta que es fundamental. Si tú eres capaz de hacer una película de 100 millones de pesos con 10 millones de pesos, ¿cuánto cuesta la película? Esa es una pregunta importante, ¿no? Porque en la práctica uno diría una película de 100 millones cuesta 100 millones, punto. Pero en la realidad no. En la realidad, si tú hiciste la película con 10 millones de pesos, van a tratar de pagarte 10 millones de pesos. De una forma cruda, de una forma radical, sin que tú tengas la posibilidad de chistar ni de decir absolutamente nada. Ya me acordé cómo es que lo tengo. Bien. En este momento, si ustedes entran a BZ Cine, a la sección de compra directa, igual apoyo directo, van a encontrar la película. Yo decidí durante cuarentena dejarla libre. Ustedes en este momento hacen clic aquí, pueden ver la película completa de principio a fin. Y pues, no sé, si quieren algún día podríamos hacer una tertulia para hablar de esto y les explico específicamente cómo fue que yo produje la película. Había alguien que dijo, Miguel, ¿puedo ir a ver cómo estás haciendo tu película? Porque yo también la quiero hacer. Ojo con lo que estoy diciendo. Esta misma línea de personas que decían, tu película, si no la estás haciendo con plata, tu película no vale nada. Esa misma gente dijo, pero yo la quiero ver cómo la haces. Cuando veo sacando fotos de los equipos con los cuales yo estaba trabajando, dije, me van a piratear las ideas. Ahí fue cuando un amigo me dijo, oye, ¿por qué no utilizas la patente, la licencia de autor de los pobres? Yo dije dos palabras fundamentales: licencia o patente y de pobres. Las dos me interesan. ¿Cuál era esa? Muy simple: publicar los planos en YouTube. Entonces yo le dije, a ver, déjame ver si me queda claro. ¿Tú me estás diciendo que el mejor camino que tengo para proteger mi idea es regalarla en YouTube? Lo cual suena contradictorio, ¿no? O sea, si quiero que no me pirateen, lo último que yo debería pensar es poner los planos públicos para que todo el mundo los vea, ¿no es cierto? Y resulta que es lo contrario. Él me cambió la visión y me cambió la vida con una pregunta muy simple: ¿de quién te quieres proteger, Miguel? ¿Te quieres proteger de Manfrotto o de algún fabricante de equipos? ¿O te quieres fabricar de otro tipo como tú que coja unas piezas de bicicleta para hacer una película? Porque si es del segundo, te sirve más tener a 200,000 personas que digan, oye, Miguel,
ese invento es tuyo. Y si yo voy a un tribunal chino, me va mejor con el video de YouTube que con una patente en Estados Unidos. Entonces ahí en ese momento me cambió la vida, porque terminé montando Cine Recursivo como la plataforma con la cual yo le iba a... Esta plataforma era el lugar donde yo iba a proteger mis ideas publicándolas para que la gente las pudiera ver. Y aquí en este momento el que quiera puede ver los planos, la estructura de construcción y todos los elementos necesarios para fabricar los equipos y las técnicas que utilizo también. El tema es que esto me abrió un camino completamente nuevo, porque en este momento estoy hablando con ustedes precisamente porque hago este tipo de iniciativas y precisamente porque tengo una percepción particular, porque de alguna forma tengo descrestado a Alex, que cree que los puedo motivar de alguna manera y voy a estarles echando aquí un carretazo que puede ser funcional. Pues básicamente el objetivo es ese. El objetivo es hablando burdamente, utilizar mi conocimiento como mi valor más importante, como la herramienta con la cual yo me voy a dar a conocer ante ustedes, voy a construir una marca personal, voy a ganarme un lugar en este mundo. Dentro de 200 años, les aseguro que si mi nombre logra estar en la Enciclopedia Británica o logra mantenerse en la Enciclopedia Británica, no va a decir gran cineasta del siglo XX, va a decir un tipo que hacía aparatos con piezas de bicicleta. Eso es lo que va a decir. Que sería mucho más bonito lo otro, bien, pero es un tema de egos también. No sé si te respondí la pregunta. Mira, aquí por ejemplo está toda la información de la peli. Vas a ver, mira, esto es la cantidad de pósters que la película ha tenido. La película ha estado en alemán, en japonés. De verdad es muy bonito, muy gratificante eso. A pesar que no haya producido dinero. Mira. No sé, ¿alguno de ustedes tiene un comentario, muchachos? A ver, preguntas. Sí, yo quería preguntar, estoy ahí revisando la página de BZ Cine y cómo llegan las personas a subir sus películas allí. O sea, cómo manejas todo, pues la distribución vos mismo en la página. Primero, yo no distribuyo películas. BZ Cine no distribuye, no almacena, no monetiza, no comercializa. BZ Cine es una plataforma netamente promocional. Yo simplemente estoy amplificando la gente que o quiere vender su película o quiere liberar su película. Así de simple, nada más. Entonces, si tú tienes una película, mándamela, la ponemos. Así de simple. Ese es todo el plan. Y el objetivo que tengo con esto es empezar a crear campañas promocionales para vender películas. O sea, yo quiero que la gente que está haciendo películas pueda tener en Cine Recursivo una herramienta paralela para sacar adelante unos parámetros de comercialización mucho más robustos. En BZ Cine, por ejemplo, estoy desarrollando una campaña que se basa en una cadena de recomendación de contenidos entre personas que hacen películas. El concepto es que todos promovamos la película del otro. Y hice una maqueta hace 2 años que funcionó muy bien. La idea que tengo yo es que esa maqueta se le pueda ofrecer a personas, por ejemplo, que una marca comercial lo pueda patrocinar o que podamos de alguna forma hacer vacas para hacer promoción de las películas. La verdad es que he estado muy solo en esto y no he tenido la posibilidad real, la posibilidad concreta de sacar adelante estos proyectos porque uno solo no lo puede sacar adelante. Es una tarea titánica imposible. Esa es la verdad. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Miguel, yo quisiera preguntarte de 2 aspectos, un poco ya hasta que los estudiantes dejen un poco la timidez, es que me parece muy interesantes y según tu experiencia. Uno es la promoción de tus películas desde el branding, porque me acuerdo lo que hiciste para el juego del Arcado. Y lo otro es tus procesos formativos en el Valle del Cauca. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos 2 sentidos? Hago las preguntas en función a que ya conozco mucho de los trabajos de investigación de los estudiantes, entonces es interesante conocer esas perspectivas. Bien. Primero,
hice unas estrategias promocionales excelentes que no las dio nadie. Esa es la realidad, todo lo hemos vivido. Y no nos estamos dando cuenta de un problema estructural. Para mí el problema de fondo, lo viviste con tus películas, Alex lo ha padecido, y no conozco un solo cineasta que no lo haya padecido. Y es un problema de asimetría. Por ejemplo, cuando yo estrené el juego El Horcado, hice mi mejor esfuerzo. Yo alcancé a invertir unos 3 o 4 millones en pauta digital, que no fue ni siquiera próximo a lo que se necesitaba para poner a funcionar la película, pero pues era lo que tenía. Realmente yo casi que terminé, no sé, honestamente, casi que empeñándome para poder hacer la vuelta, y no fue suficiente. Realmente yo salí contra Thor y puedo decir que sentí el golpe del martillo de Thor en mi cabeza. Era Thor Ragnarok y la película, yo decía, nada, pues es una película infantil. 375 pantallas a nivel nacional. ¿Cómo compite uno contra eso? No solamente eso, ellos están invirtiendo por lo menos unos 300 millones de pesos en pauta en medios y medios digitales. Pero el problema no es ese. El problema es que no los está invirtiendo la película. No es Miguel Urrutia que coge su tarjeta de crédito, la pone en Facebook para pagar una pauta. No. Ellos son 20 películas en el año que hacen inversiones millonarias y que tienen un nivel de puja y de negociación de rendimiento mucho más alto que el mío. Dicho en términos simples, un peso del mayor que estaba estrenando la película puesto en Colombia para la película en Colombia rinde entre 10 y 100 veces un peso mío. Quiere decir que si yo quiero equiparar esos 300 millones de pesos he tenido que meter 3.000 millones de pesos, literal. Y el otro problema, que es el problema más de fondo, es que yo no tengo a Hulk. Así de simple. Entonces, ¿cómo compite uno contra un mercado de estos? ¿Cómo compite uno en la medida que el medio cinematográfico nos está viendo, la industria, la industria de distribución, nos ve a nosotros no como productores, sino como un género? Ellos dicen acción, aventura y cine nacional. Y le ponen cine nacional como esas cosas que jamás vamos a promocionar porque no nos interesan, porque no tienen competencia y porque no pueden salir adelante con la producción, con la maquinaria publicitaria que se necesita para poder construir el asunto. Entonces ahí técnicamente estamos muertos, sin posibilidad alguna de hacer absolutamente nada. Y esa sí es una realidad dura, triste, dolorosa, pero que no podemos negar. Ahora, con respecto a lo del Valle, tengo que decir que esto no empieza en el Valle, sino esto empieza precisamente en Nueva York. Ese festival al que no pudiste ir y en el que estuvimos terriblemente desparchados. No me invitaron, no es que... Sí. Tengo que aclarar. Sí, durísimo el tema. El tema es que ahí yo tomé la determinación de cada vez que hiciera un viaje, rodar una película. Me lo puse como reto personal, se volvió como mi fetiche. Viaje, película, taller, película. Y terminé haciendo un proyecto llamado Los Suicidios de Sara, en el cual se trabajaron, no sé, le dicté clases a unas 2,000 personas en unos 15 territorios, 5 países. Hice 30 episodios de Sara. Hice una película que no he tenido la posibilidad de postproducirla, la tengo trancada por postproducción, que ese es otro problema. Me he vuelto el duro. O sea, yo soy buenísimo teniendo ideas, excelente produciéndolas, poco lento y poco eficiente en la parte de postproducción y terrible distribuyéndolas. Y creo que ese es el mapa que tenemos todos. ¿Cuál es la receta de éxito? Lo contrario, ¿no? Ser buenísimo distribuyéndolas, ser excelente en la parte de postproducción. Puedes ser mediocre dirigiéndolas y produciéndolas, porque eso lo puedes solucionar con plata, y búscate a alguien que tenga una historia que esté verificada. Ese sería el camino correcto para hacer una película. Pero bueno, honestamente no es nuestra realidad, nosotros estamos en el otro lado. Entonces, ¿qué terminó pasando? En el Valle del Cauca yo monté un ejercicio completamente nuevo. Dije, no me voy a emproblemar con la postproducción y voy a trabajar las vainas en plano secuencia. Claro, plano secuencia es la solución. Entonces no tengo que hacer postproducción, la película queda lista. Y los primeros ejercicios que hice, yo terminaba de grabar, hacía play, se los mostraba en un televisor y los pelados decían qué putería.
Y ahí fue cuando se me ocurrió, esta vaina, ¿por qué no se puede transmitir en vivo y en directo por internet? Entonces, el reto que le puse a los participantes en los talleres del Valle es que transmitiéramos eso en vivo y en directo por Facebook. Hicimos cortos hechos y transmitidos en vivo y en directo por Facebook. Y el asunto fue un golazo impresionante. A mí me cambió completamente la vida eso. De hecho, ahora en este momento vamos a hacer, con mi novia, estamos haciendo una obra de teatro que estrenamos el próximo mes. Es un proyecto que llamamos Teatro Virtual Expandido, porque voy a hacer una producción en plano secuencia como una película. ¡Ay, qué maravilla! En plano secuencia. Y por el otro lado voy a estar transmitiendo con cámaras de 360 grados. Voy a tener gente en público transmitiendo también. Voy a tener aquí en mi sala, en esta sala donde estoy transmitiendo, voy a hacer proyección en vivo también. Y voy a estar enlazándome con otros lugares que estén transmitiendo en vivo para hacer una gran fiesta de la obra de teatro, para que la comentemos, la vivamos de una forma diferente. Pero entonces, ¿qué pasó con el Valle? En el Valle se terminó desarrollando este proyecto. Se llama Hicimos una película, porque los talleres se llamaban Hagamos una película. Estos talleres se basaron en un desafío loquísimo. Yo le propuse a todos los participantes que en solo 3 días de taller fuésemos capaces de sacar adelante el libreto y la producción de un corto que íbamos a transmitir en vivo y en directo por Facebook. Y el resultado fue loquísimo porque estuvimos en 10 territorios, tuve unos 375 participantes, se hicieron 10 cortos, se hicieron transmisiones que llegaron a más de 200,000 visualizaciones, que fue un tema completamente récord y que permitió sacar adelante este proyecto, ¿no? Ahora los cortos se han compilado con los detrás de cámara y se ha construido una película, y viene la pregunta fundamental, es ¿qué es hacer cine? ¿Qué es una película? Si estos ejercicios locos que se hicieron realmente son cine o qué. Ese es el tema. Este es como un pequeño resumen del proceso de Hicimos una película. El proyecto a mí me deja una enseñanza fundamental, y es que la experiencia de enfrentarse frente al reto de hacer una película es 100 veces más poderosa que cualquier clase, que cualquier teoría, que cualquier experiencia que nos podamos montar. Y es ahí en donde yo considero que hay un cambio estructural en todo esto. Pienso que nosotros de alguna manera tenemos que ponernos esos retos, y mientras más complejo y más grande es el reto, más interesante va a ser el proceso. De alguna forma, este proyecto es como el resumen de todo eso. Por ejemplo, esta imagen que están viendo aquí es de un corto que se llama El valor de las cosas, que se rodó en Sevilla y que fue vendido para los cines, y que estuvo justo la semana de la cuarentena en cines nacionales. Pero fue muy bonito porque miren, un ejercicio de taller cómo termina convirtiéndose en un producto que termina siendo visto por mucha gente en internet. Y pues bueno, ese es como el carretazo. La experiencia, una de las experiencias más bonitas que he tenido, y me ha cambiado completamente la perspectiva, los objetivos de vida y todo lo que estoy haciendo. Buenísimo, bueno. Miguel. Ya, pues yo creo que vamos cerrando porque no hay muchas preguntas. Quisiera como terminar en relación al manifiesto del cine recursivo. Los manifiestos han sido importantes para la historia del arte y el cine en particular, sobre todo a partir de la década de los 50 o ya entrando a los 60 empezaron a desarrollarse muchos manifiestos. Sí. ¿Cuánto consideras que debe ser seguido? Pues yo creo que un manifiesto es algo que tú haces en el momento que tienes muy, muy, muy claro algo. Y para mí es complejo, pues porque yo de alguna forma estoy tratando de sacar adelante un movimiento. Yo soy de los que cree que si no nos unimos y si no nos integramos para tratar de hacer cosas, el asunto no va a funcionar. Este es el manifiesto de cine recursivo. Son 10 puntos muy sencillos. Para mí
Para mí lo primero que tiene que tener un cine recursivo es que hay que hacer cine es el principio fundamental, hacer cine con lo que hay. O sea, uno no se tiene que trancar con eso. Lo segundo es que jamás va a ser suficiente ser genial. Tenemos que quitarnos el concepto de la genialidad y tenemos que llegar por encima. Tenemos que además innovar, que tenemos que ser capaces de construir cosas que sean poderosas. Lo siguiente es que, y esto sí es una verdad de a puño, la creatividad es lo único que resulta capaz de reemplazar el dinero. Y si tenemos creatividad somos capaces de hacer cualquier cosa. Este es otro punto fundamental y es que hay que hacer más con menos. No, incluso hay que hacer más de menos, que ese es uno de los elementos fundamentales. Viene de una frase que utilizan los gringos: si no tienes lo mejor de lo mejor, estás obligado a hacer lo mejor de lo mejor. El cine no es una industria, esto fue con lo que yo les abrí la charla, y para mí es fundamental porque nosotros tenemos que hacer algo que sea arte, y si no le damos ese valor, esa dimensión, no vamos a ser competitivos realmente dentro de ninguna dimensión. La independencia es un camino, no es una opción. No es que nosotros somos cinerecursivos porque nos tocó, no, tenemos que ser recursivos porque es algo que queremos hacer de fondo y lo queremos hacer de corazón. La recursividad debe ser un negocio. O sea, no tenemos tampoco por qué ser completamente idealistas y enfocarnos solamente a pensar en que estamos haciendo esto por amor al arte. No, hay que encontrar fórmulas para convertir esto en negocio. También siempre he abocado a la simplicidad de lo inteligente. Pienso que algo tiene que ser simple para poder ser considerado inteligente, de lo contrario es artificioso. Y luego el punto para mí, el punto final es que la información crece cuando se comparte y nosotros, los que somos albaceas de la información, tenemos la responsabilidad y la obligación de compartirlos con todas las personas que tengan. Luego hay un punto final y es que siempre, y esto es simple y no tiene ningún tipo de cuestionamiento, el buen cine se hace con buenas historias y ese debe ser nuestro punto de partida. Sí, ese era el manifiesto. Entonces, buenísimo. Ahí tienes una pregunta, diría última. Sí, correcto. Aquí veo que hay una pregunta, veamos. Leyendo un poco tu perfil, este es de Brian, vi que además de dedicarte al cine eres publicista. ¿Qué tan importante es pensar en nuestros proyectos audiovisuales como un producto y segmentar bien su público antes de producir o no, o después de rodarlo? Son dos cosas. Primero, tú tienes que tener el espacio para crear una campaña y la campaña la tienes que crear de acuerdo a las estrategias que encajen dentro de tu producto. Tengo una anécdota muy buena. A mí me llegó el correo del distribuidor que me compró la película. El correo tenía 10 puntos que yo tenía que modificar en las estrategias publicitarias y empezaba con algo que me dolió muchísimo. Decía, en consideración a su película Die Again, le notificamos que ahora se llama Wake Up and Die. Y luego tenía 10 puntos. Ojo con lo que digo, 10 puntos. Yo me senté enfrente del correo electrónico a decirle cuántos pares eran 3 moscas a estos tipos y decirles por qué no estaba de acuerdo. Y cuando llegué al final del 10º punto, el correo terminó con la siguiente frase: en 3 días les mando el material corregido. No pude decir absolutamente nada y yo me atrevo a decir que zapatero a tus zapatos. Yo por creerme el mejor publicista o el mejor creador, le voy a quitar el espacio a alguien que tenga más herramientas que yo para hacer las cosas bien hechas. Ahora, no hay que pensar que porque eres publicista y tienes una capacidad de sincretizar una idea en un comercial que vende, vas a lograr hacer lo mismo en el ejercicio de una película. Probablemente el peor error que yo cometí en mi vida es pensar que por haber hecho 250 comerciales en video y 350 comerciales animados, yo ya sabía hacer cine. Y no, nada más alejado de la realidad. El cine es una disciplina completamente diferente. Es más, el hecho que hayas hecho un corto y te hayas ganado todos los premios del mundo no quiere decir que sepas hacer una película, porque son disciplinas completamente diferentes. Uno necesita una tripa especial para hacer una película y no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Entonces, para mí, diría que no. Ser publicista no te acerca a tener el éxito comercial en una película. Y lo más directo que puedo decir de esto es que las películas que están teniendo éxitos comerciales están fuera de la receta y fuera de todo lo que recomiendan los publicistas. Entonces, ¿a qué estamos apostándole? Mejor dicho, probablemente a mí me ha ido mal en la vida por ser publicista.
Ok, ve, una última cosa que de pronto me la contaste, la conozco, pero puede ser chévere, es, obviamente hay un gurú del guión, digamos, gigantesco, que es Robert McKee. Es de ese tipo de figuras a las cuales nunca nadie llega si no es porque se da una situación muy particular. Y tienes todavía un proyecto, pero estuviste muy cerca de que fuera realidad. ¿Cómo es trabajar con Robert McKee, con un gurú del guión como de ese nivel? Primero, tengo que decir que es un ser humano. Y la posibilidad de que yo haya entrado a trabajar con él es precisamente porque me fui sin ningún tipo de filtro y no lo vi como el gran gurú. Ese es el primer punto. Tenemos que pensar que, o sea, olvidémonos del tema de los niveles o los... el primer consejo que les puedo dar es: ustedes le pueden caer a cualquier persona, no importa lo grande que sea. El único parámetro que debes tener para poderle caer a esa persona es convertirte en una oportunidad. Y ahora, ustedes me dirán, tú tercermundista, muerto de hambre, sin ningún tipo de valor real para ofrecer, ¿cómo puedes decir que eres una oportunidad para McKee? Bueno, sí, uno puede ser una oportunidad para cualquier persona, y precisamente el hecho de que yo no sea nadie es precisamente una oportunidad para él. Y eso fue lo que nos permitió trabajar. Yo estuve trabajando con él cerca de 2 años. Me comuniqué con él en noviembre y él me dijo: listo, sigamos adelante. Cuando tenga las cosas concretas, seguimos trabajando con la película. Pero justo llegó la pandemia y la gente con la que yo estaba hablando para sacar adelante el proyecto se desconectó completamente. De hecho, la mayoría de fondos de inversión o de los fondos con los que podíamos trabajar también cerraron. Y la crisis mundial está llegando al mundo en el momento en que en este momento la única opción que yo tendría para hacer esa película con McKee es decirle: ¿sabes qué? Voy a coger mi cámara y voy a hacer la película porque no conseguí la plata. Sería la única opción. Pero la realidad en este momento es que tengo 2 películas trancadas por problemas con inversionistas, por falta de presupuesto para la postproducción y por no tener clara la distribución. Entonces ahí, en esa medida, estoy viendo muy difícil trabajar con McKee, y todos los días ruego a Dios que McKee no lo coja el coronavirus o no lo termine de atacar la edad, porque es una persona bastante mayor, y algún día poder hacer esa película que le tengo unas ganas impresionantes. Es impresionante, de verdad. Además, es un guión con el que me identifico mucho, que probablemente eso es lo único importante. Le hice a McKee una sinopsis del guión que estaba próxima a lo que él siempre había pensado. Él me dijo: en 20 años nadie me había dado el resumen que usted me está dando en este momento. Por eso quiero que usted haga la película. Simplemente por una conexión de un punto de vista. Y muchas veces para hacer algo en la vida no se necesita nada más. Ser una oportunidad para alguien, unificar, o sea, coincidir en puntos de vista y que haya una conjugación astral, astronómica. Con Alex no ha pasado todavía, casi pasa en Nueva York. Pero bueno, nos queda mucho tiempo a futuro. Todavía hay camino, de acuerdo, todavía hay camino. En el chat hay un estudiante que dice que tienen dos preguntas, pero no las hacen, así que démosles el chance para ver si las hacen. Yo Listo. es que no les quería interrumpir, qué pena. ¿Quién va a ir primero? No, dale, es que teníamos la mano alzada como para no estar. Ah, sí. Entonces, por si pueden mirar las manitos, de pronto alguien más alza la manito. No, pero dale, que tú la tengas primero. Yo les voy a pedir perdón, es que soy demasiado mal anfitrión en Zoom. Aquí entre el OBS y el Zoom me confundo, lo siento. La próxima vez nombro un adulto responsable. Tranquilo. Qué pena. Es que yo, pues bueno, ahorita que estabas hablando del manifiesto, cuando dijiste que simple es inteligente, pues me acordé de mi proyecto de grado, que pues bueno, el anteproyecto que estoy tratando de construir, porque yo estoy tratando de ver cómo se pueden hacer o cómo se puede mejorar la experiencia de una persona sorda en el cine, por decirlo así. Y pues no lo había encaminado porque pues pensé que de pronto no tenía nada que ver, pero ahora que dices eso, pues no sé si de pronto te lo has pensado en el sentido de que
pues o sea, yo siento que muchas veces o sea, como que las soluciones que uno pensaría al principio para hacer una experiencia mucho mejor en el cine para estas personas tienden a ser muy artificiosas, pero pues en lo que yo he estado leyendo, como de las personas, de primera mano de las personas que son sordas, dicen que con que fuera una experiencia mucho más pues orgánica, como que el closed caption estuviera mucho mejor hecho, mucho mejor descrito, pues mejoraría mucho. Entonces no sé si en algún momento te has preguntado como de eso, ya que veo que pues has tocado como, o sea, como que tu perfil es muy vasto, ¿no? Tus experiencias son muy vastas, como que de pronto me podrías dar una luz con eso. Sí, hay un problema muy serio porque existen dos perfiles de sordera. Existen las personas que han perdido la audición y personas que nacieron sordas. Las personas que nacieron sordas, al no tener el diálogo interno, el diálogo mental, construyen la sinapsis de las historias y la construcción de las emociones de una forma muy diferente a nosotros. Eso está soportado en estudios muy complejos. Pero el mayor problema que tenemos con esto es en la cantidad de información audible que existe en una película. Y yo me atrevo a decir que en una buena película es más del 50%. Spielberg decía que él hacía un ejercicio y es escuchar la película, y si él se daba cuenta que la película solamente desde lo audible funcionaba, lo demás funcionaba perfectamente. Y de hecho muchas veces tenemos soportada la información en el audio para que la imagen sea un recurso artístico. Ahora son como tres dimensiones de lo que uno quiere comunicar. Uno tiene la comunicación de la información contextual, me refiero a la información que se está dando dentro de la historia. La parte emocional, que tiene que ver con todo lo que sientes al verlo, y la parte auditiva es fundamental. Y luego hay un tercer componente que es imposible de definir. Es lo que yo considero que le da validez a una película y lo que le da peso artístico a una película. Obviamente el sonido cumple una función fundamental en eso. Yo te recomendaría que le pegues una revisada a lo que está ocurriendo con el Natural Language Process, que son básicamente los sistemas de desarrollo de texto que se están creando a raíz de inteligencia artificial, y también de los recursos que están saliendo precisamente como ayudas audiovisuales para estas personas. Pienso que hay una pata que no se ha montado todavía, que es esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de entender el lenguaje verbal, incluso de hacer descripción en texto de lo que está ocurriendo en planos sonoros, que eso no ocurría antes, que puede aportar muchísimo a la experiencia de una persona sorda. Pienso que ese puede ser el camino, ver qué está ocurriendo de inteligencia artificial y cómo puede ser aplicada a la experiencia expandida para las personas con discapacidades. Sí, creo que esa es la primera. Pues mi primer, como lo primero que pensé fue como las sillas 4D y como hacer la experiencia como mucho más interactiva con el resto de los sentidos, como para tratar de mitigar exactamente pues toda esa información que nosotros recibimos sonoramente, porque pues no sé, yo como que todo surgió porque yo a veces pongo los subtítulos, pues porque a veces no alcanzo como a verlo todo, y no sé, veo eso que dice música triste y a mí digo, o sea, si yo no fuera capaz de escuchar pues absolutamente todo, estaría muy ofendida viendo esa música triste. Claro. Entonces Claro, sí. Pero es que no existe otra forma de contextualizarlo. Pégale una revisada a alguien que estaba desarrollando una camisa para sordos, no me acuerdo el proyecto, pero en realidad era una serie como de sensores de movimiento, como los de los celulares, perdón, de vibración, que estaban ubicados en una camisa pegada al cuerpo para reproducir las frecuencias audibles no transcritas al cuerpo. Entonces el cerebro, después de un tiempo de entrenamiento con eso, lo que hace es crear un mapa de los sonidos con la vibración del cuerpo, y hay personas que ya están empezando a entender el lenguaje hablado, a escuchar con la vibración en el cuerpo. Entonces, pero bueno, eso es tecnología de punta y tendrías que mirarlo. Para mí el camino es ese. Lo segundo,
lo segundo que habría o que podríamos pensar es que se le dé la vuelta. ¿Qué tal si en vez de ser un sistema de cost caption convencional, tú te pones en el trabajo de libretear un poquitico mejor esos textos y convertirlos en algo que se puedan leer mejor, no que diga música triste? Entonces dice, suena la melancolía de no sé qué, bla, bla, bla. O sea, te inventas alguna forma literaria de evocar esa misma emoción desde el texto para que la persona que está viendo la imagen y lea eso entienda cuál es la sensación. Sería una transcripción literaria de las emociones que se puedan estar perdiendo a nivel musical. Eso podría ser interesante. Bueno, la siguiente pregunta. Hola, bueno, yo estoy activando la cámara como para saludar. Hola, mejor. Maravilloso. Muy bien, gracias. Bueno, me perdí por ahí como unos momentos de la charla ahí por mi internet, entonces me gustaría saber, cuando hablas de la recursividad, ¿tú cómo la asumes? Es decir, ¿qué estrategias usas como recursivas? Porque es que por lo menos yo creo que todos aquí como estudiantes universitarios hemos vendido postre, lechona, de todo. Entonces sí, me gustaría saber cómo, además de eso, qué tipo de cosas hacer que se entiendan dentro de lo que tú interpretas como recursivo. Y por cierto, no sé por qué no tan cerca. Ah, no, es de la bolita acá. Bien. Mira, yo soy de los que parte de un punto muy simple, y es, si no tienes lo mejor de lo mejor, estás obligado a hacer lo mejor de lo mejor. La recursividad es tener un resultado excepcional con los medios que tienes a tu alcance. Una persona no es recursiva únicamente porque cogió unas piezas de bicicleta o se inventó una pirueta rara para hacer, o sea, hizo un truco. No, la recursividad tiene que ver con el resultado y tienes que medir el nivel de recursividad por el nivel de efectividad que tenga el producto final. Eso me pasó también dialogando mucho con Carlos Cuarón, que precisamente estuvimos hablando de Gravity, que en ese momento la película estaba en cartelera y todo eso. Y pues yo le decía que a mí me parece una de las películas más cinerecursivas que se han hecho en la historia de la humanidad, porque tomó todos los sistemas de control, de captura y de control de movimiento para hacer tomas cinematográficas que no se habían hecho antes. Eso es recursividad. La recursividad está muy mal vista. La recursividad la estamos estigmatizando como algo truculento, recursivo, barato y malo. Y la recursividad es todo lo contrario. La recursividad es el vínculo directo con la creatividad como el motor propio de la creación. La recursividad es lo que nos lleva a nosotros a la invención. Y la invención es lo que crea los cambios estructurales para la tecnología, para la humanidad y para la cultura. Vaya que inspirador. Gracias. Es difícil ser recursivo y te cuento que es una cruz que cargo a mis espaldas y la gente las toma de una forma completamente negativa. He tenido incluso discusiones con gente que pelea conmigo diciendo que no soy profesional sin haber visto mis películas, que ese es uno de los grandes problemas, porque a nosotros no nos deben medir por los equipos que tenemos o por cómo hicimos la película, sino por el resultado del producto. Y es ahí en donde tengo una discrepancia a la visión industrialista que está enfocada específicamente a construirle a la gente todo un derrotero alrededor de estoy haciendo la mejor película del mundo porque tengo una cámara de 8K. Y eso no es verdad. Listo, bueno, gracias. Ya me cierro, que me siento como, no sé, me veo muy cerca. Bien. Miguel, una última pregunta, y no sé si hay algún estudiante más, pero yo la quiero lanzar y yo te la voy a contar al comienzo, que nos contaras tu forma de pensar y tu mirada de la relación entre la investigación y la creación cinematográfica. ¿Qué tan cercanas son? ¿Qué tan lejanas son? ¿Se corresponden? Poco lo digo porque esto es parte del pretexto de este grupo, de este curso que están tomando, y quisiera escuchar tu opinión al respecto. Mi opinión es que están demasiado separadas, que deberían ser disciplinas paralelas. Más que paralelas, deberíamos llegar al punto en que pudiésemos ser capaces incluso de darle preponderancia, ojo con lo que estoy diciendo, preponderancia a la investigación sobre la creación. No conozco un solo cineasta que no haya cometido el terrible error que yo cometí, que es lanzarse a hacer la vaina sin saber qué era lo que estaba haciendo. Es muy fácil ser inteligente después,
pero es el peor negocio que uno puede cometer. Si yo le hubiese metido, por ejemplo, en mi primera película terminé solucionando muchas cosas al final con postproducción, con efectos especiales y con cosas que yo sabía hacer, pero que no las involucré desde el inicio. Si hubiera hecho eso desde el inicio, he podido llevar mi película a otro nivel. Y eso es un desperdicio de efectividad impresionante. Entonces la investigación se convierte en uno de los pilares. Primero, hay que investigar. Si nosotros queremos hacer una película, les voy a dar tips que son fundamentales. Antes de rodar, piensen cómo la van a distribuir. ¿Por qué? Porque eso les va a decir con qué equipo deben rodar. Porque si ustedes se la van a vender a Netflix, tiene que ser en 4K o si no, no se la compran. Pero si la van a vender en Señal Colombia, pues no importa el equipo en el cual van a producir, lo pueden hacer con un celular. Luego de ahí para abajo piensen, ya que sepan eso, piensen cómo lo van a postproducir. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de personas que yo me he encontrado que ruedan la película en Red One y tratan de editarla en un portátil. Esa es una pérdida de eficiencia brutal. Y luego de eso, piensen ahí sí cómo lo van a producir. Y luego de eso, ahí sí deberían pensar en el guión. Todo ese proceso de investigación previa les debe llevar a ustedes a que cuando estén escribiendo el guión sean eficientes, efectivos y veraces en lo que están produciendo. Y eso se hace solamente con investigación. Y lo segundo es, pues que hay gente que está investigando. Asóciense con personas que tengan el nivel de profundidad suficiente para decir, oiga, de verdad, yo sí sé de este tema. O sea, yo quiero hacer una película de terror. Busquen un experto en películas de terror y pregúntenle. Es así de simple, yo he debido hacerlo. Yo hice una película sobre asesinos seriales y terminé aprendiendo de asesinos seriales al confrontar los errores que había cometido en la película. Un día que yo estaba en un foro y un tipo me dice, usted es un estúpido porque lo que está planteando está mal. Y la respuesta que tuve es, tengo la licencia creativa porque soy un autor. Que es cierta, obviamente. Es verdad, no es mentira. Pero si yo hubiese investigado un poco más, probablemente hubiese hecho un mejor producto. Entonces la respuesta para mí es trágica, dolorosa y profundamente no. Lo más triste que tenemos acá es que en la práctica, siendo muy escueto y doliéndome mucho, no tenemos eso. No tenemos una correlación entre investigación y producción y es una de las fallas grandes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puedo hacer una última intervención? Claro que sí, para eso estamos. Mira, Miguel, es que ahorita tú te estabas refiriendo a un cortometraje que realizaron en Nueva York. Te quería confirmar si era Canal Street. Sí, correcto, era ese. Es que yo tengo una duda. Es que me acordé que yo ese corto lo vi en cine. O sea, en Cine Colombia, correcto. Exacto, sí. Claro, por supuesto. Acordé, lo referencié. Entonces yo te quería hacer una pregunta. Es que nosotros, digamos, como estudiantes, digamos que cuando producimos cortometrajes en la universidad, siempre hay como un anhelo, que es como vamos a tratar de estrenarlo en ese segmento de cortometrajes que van antes de los largometrajes en Cine Colombia. Y personalmente yo siempre decía, pero eso ¿cómo se logra? O sea, ¿cómo logramos que nosotros, digamos, entremos en esos espacios? Y la verdad, no quiero como desaprovechar esta oportunidad porque no ha conocido a alguien que lograra tener un cortometraje en ese espacio. Entonces, más con la historia que nos acabaste de contar de cómo lo hicieron como de forma tan espontánea y esto como que, no sé, no quería desaprovechar la oportunidad para preguntarte que cómo fue el proceso, digamos, de distribución de ese cortometraje para lograr estar en ese espacio que pues yo al final de cuentas lo terminé viendo también en cine. Pues mira, la receta, hay una receta que funciona y es la receta real para poner tu corto en Cine Colombia. Esa es un corto que les guste, no más. ¿El corto les gustó? Punto. Es que no hay más vuelta de hoja ahí. Ellos tenían una agenda de compra de productos a 2 años, porque la tienen. Si tú vas en este momento a tratar de vender tu corto, te van a decir, no tenemos la posibilidad de venderlo. Pero de repente se lo mostraron a alguien en Cine Colombia, lo vio Munir Falá, dijo el corto me gusta y lo compraron, así de simple. También hice otro corto con el Flaco Solórzano que se vendió en Cine Colombia, que era un corto bellísimo sobre el segundo entierro de los Guayú. También hice otro corto, se llamaba un corto sobre un niño que estaba buscando que vea al oso de anteojos. Se llama El regreso del oso, se llama el corto. Entonces, cuando hago un censo de la cantidad de cortos en los cuales yo he participado como productor, creo que tengo como 7 cortos que han pasado en Cine Colombia.
ya sea porque presté los equipos o porque hice la postproducción o porque los hice yo, o como este corto que tengo que decir no es una visión mía, es una visión en conjunto. Nosotros nos reunimos con Claudio, con Patricia y nos pusimos a botar ideas. La mía tenía una persecución en el metro, un muerto en una tina y una persecución policíaca. Y los dos, que eran marido y mujer, dijeron hagamos una historia de amor. Y me la ganaron. Eran 3 contra 1, pues hicimos una historia de amor. Y para mí fue un aprendizaje bellísimo porque me obligó a hacer una cosa completamente diferente. Y pienso que es parte también del desafío, darse la opción de experimentar y de hacer cosas diferentes. La receta para vender un corto en Cine Colombia es muy sencilla. Haz un corto que les guste a ellos. Y no es fácil, ¿eh? Obviamente, no es Miguel, el corto guardado en el computador no hace nada, ¿no? El corto tiene que moverse, mostrarse y además hacerse. Fueron 8 años, ¿no? Cosa. Claro, exactamente. 6, 8 años, entonces, una cosa así. Sí, 6 años mínimo. Y entonces es como, no es tan raro, Juan Pablo, que estas empresas compren cortos. Antes era un poco más sencillo llegar allá porque casi que tocabas la puerta y tal. Ahora hay un poquito más de como dice Miguel, como que abren una temporada de compras y que están ligadas un poquito a la ley de cine, etcétera. Pero es lo que Miguel dice, ellos compran lo que les gusta, incluso ellos tienen unos parámetros de compras, pero no es algo extraño y es una obligación por ley de cine que los exhibidores muestren o exhiban cortos nacionales, así que todos los exhibidores lo tienen que hacer. Y como dice Miguel, es hacer algo que les guste. Correcto, es hacer algo que les guste. Yo podría decir ahí, no sé si me están escuchando, veo que nos congelamos. Yo podría decir ahí 3 consejos que son fundamentales. Papeles al día, eso es fundamental. Si el proyecto no tiene reconocimiento como proyecto nacional, si uno no tiene los contratos y tiene las licencias de todo, no se puede vender. El segundo tiene que ser un producto que encaje dentro de los gustos de ellos. Y además tiene que estar dentro del formato de lo que ellos necesitan. Y lo tercero, probablemente lo más importante, es que tenga las credenciales necesarias para que ellos lo consideren un corto valioso. Aquí en este caso, Nueva York, actores famosos, una producción limpia. Entonces estaba dentro, tenía credenciales por encima de otros cortos que ellos estaban eligiendo en ese momento. Entonces, digamos que sí existen unas ventanas que son exigentes en esa parte productiva. Y este corto, pues obviamente tú lo viste, en la pantalla se veía muy bien, ¿no? ¿Tú qué ibas a pensar que esa vaina fue grabada pirata con un Cristo, con una 5D sin mark, o sea, la 5D original, la primera, con un lente viejito, y que nos gastamos cerca de $22 en una pizza que nos comimos? Esa fue la historia, unas personas conociéndose porque no nos conocíamos, haciendo la amistad y con el sueño de hacer una película terminamos poniendo la película en una sala de cine. Sí, exacto, eso fue lo que como que me inspiró, porque yo dije como que muchas de nuestras producciones también son así como, probablemente con planeación y todo eso, pero también es como salidas, así como de la pasión, entonces como pensar, uy, pero la terminó en teatro, como yo dije, bueno, chévere, preguntémosle porque pues al final de cuentas lo que dice el profe es cierto, o sea, nosotros también queremos que nuestras obras sean vistas y pues ver que tú lo lograste como que me llamó mucho la atención, la verdad. Hay un tema importantísimo y es que no te puedes pelar en nada. O sea, tú mides el nivel actoral de una película por el peor de los actores. Tú mides el nivel de audio o de música de una película por el peor por el peor error de sonido que haya. Entonces, tienes que garantizar que tu producto sea bueno de principio a fin y que no tenga una falla. En el momento en que tienes una falla, la película ya perdió porque se rompe por ahí. Entonces, hay que cumplir los estándares. Eso es fundamental. Bueno, creo que ahora sí es todo, ¿no es cierto? Sí, justo iba a decir eso, chicos. Lo primero es agradecerle a Miguel que nos haya acompañado hoy. Vean las ventajas de la virtualidad, como se los he repetido muchas veces. Miguel, muchas gracias por contarnos su experiencia, por contárselas a los chicos y a las chicas. Y nada, mucha suerte en todos tus proyectos, que tus 2 películas se desestanquen y que tus guiones se realicen rápidamente, y esperamos vernos y coincidir en muchos festivales de cine, que es lo que nos alimenta el alma, creo.
Uy, sí, llevo 3 años sin hacer una película y no se imaginan el síndrome de abstinencia que tengo. Tú también, ¿no es cierto? Tú también llevas un tiempo sin rodar. No, produjimos el docu el año pasado, pues no dirigiendo yo, Alex. Yo haciendo en caso de producción, pero... no, sí, claro, y ese docu pinta muy bonito, de verdad. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y pues ahí dejo temas para futuro. Lo de Maquis es algo que toca contarlo mucho más largo y toca discutirlo con la técnica de revisión de guiones que me tocó inventarme para poder trabajar con Maquis. No, pues hay que retomarlo, Miguel, hermano, muchas gracias. Ha sido muy, muy amable y motivante, y espero que para los muchachos haya sido satisfactorio el espacio, y te mando un gran abrazo, hermano, y mucha salud, y de nuevo agradecido enormemente por tu generosidad con nuestro espacio académico, hermano. Un abrazo. No, hermano, estos espacios son maravillosos, muchísimas gracias. Si me permitís, yo siempre hago con los chicos un ejercicio que es que enciendan las cámaras y nos despedimos mirándonos. Es que es muy terrible hablarle a nombrecitos ya sin Ay, mujer, maravilloso, hagamos eso, muchachos, prendamos todas las cámaras. Hay que hacer la foto al final. Los estudiantes saben que así lo hago. Entonces ya se peinan para la clase y ese tipo de cosas. Se ponen ropa y esas cosas. Bueno, todos listos, pose poder. Muy bien, listo. Maravilloso. Bueno, gracias, nuevamente, Miguel. Gracias. Chao. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad. La información es lo único que crece cuando se comparte, y cuando compartimos todos crecemos. Nos vemos.